Hasta el 31 de agosto, en la comarca de la Jacetania, protagonista el Festival Internacional Camino de Santiago. 40 actividades, 13 conciertos vamos a tener de música antigua, vamos a tener teatro, vamos a tener exposiciones, conferencias, talleres y actividades infantiles. Todo esto para promocionar el Camino de Santiago en un programa con la Diputación Provincial de Huesca. Llevamos 27 años con celebrando esta actividad que sirve para dinamizar cultural y económicamente la comarca de la Jacetania y el Camino de Santiago. Festival Camino de Santiago, vamos a conocer actividades concretas que tenemos de cara a este año. Ya hemos contado las 3 partes del festival y por eso vamos a hablar con el director del festival, con Luis Calvo. Luis Calvo, bueno, un festival que otra vez tiene esas 3 partes, conciertos, teatro y mercado medieval. Sí, bueno, y más cosas, y actividades complementarias, podríamos decir, como exposiciones, actividades infantiles, etcétera, que viene realizando en parte el Ayuntamiento de Jaca. Sí, es un festival que ya lleva, como bien sabes, muchos años, que empezó solamente como un ciclo de conciertos, pero que enseguida se sumó lo que es el mercado medieval y el ciclo de teatro de calle y otra serie de actividades. Por tanto, esta columna vertebral inicial se ha ido complementando con una serie de programaciones que enriquecen un poco lo que es el concepto del festival. Dentro de los intérpretes hay este año, por ejemplo, 2 que han venido otros años, al Aire Español y Jordi Sabal, se incorpora este año Carlos Núñez. ¿Es difícil a veces buscar gente nueva, gente intérprete? Bueno, vamos intentando y hacemos conciertos de gente nueva, lo que pasa es que a todos nos llama la atención la gente conocida. Este año viene el Apoteós, que es la primera vez que viene, por poner un ejemplo de una formación que no ha estado en otras ocasiones, ¿no? Evidentemente Jordi Sabal es el número 1 del mundo, ¿no? Siempre que podemos lo traemos porque realmente, aparte, como bien sabes, es un enamorado de la zona, de Jaca y del festival, y por tanto para nosotros es un orgullo y un placer que siempre que él pueda se quiera acercar hasta aquí. Esto empezó con pocas actividades, pero ahora tenemos 40, porque aparte de los conciertos tenemos más cosas. Tenemos más cosas, aparte de las 2 que has mencionado, como es el mercado medieval y el teatro de calle, una serie de actividades que tienen que ver con las exposiciones, este año dedicada al bestiario musical de la colección de Luis Delgado, una serie de actividades muy interesantes que tienen que ver con el teatro para niños, pero también con música antigua en directo, como la compañía Claroscuro de Andalucía, que va a interpretar unas 2 obras concretamente con intérpretes, música en directo, música medieval y música renacentista, con lo cual es una forma de acercar a las nuevas generaciones a una música que en principio no es tan rara como podría parecernos, sino que es una música que puede enganchar. Las grandezas de los conciertos es que se hacen en las iglesias del Camino en su mayoría, digamos, es el escenario perfecto para esto. Bueno, yo creo que sí, porque es un poco también la reivindicación del paso del Camino de Santiago por nuestra provincia, ¿no? Y por tanto, qué mejores lugares que aquellos monumentos histórico-artísticos que jalonan el mismo a su paso por la comunidad, ¿no? Además, son monumentos que seguramente algunas de estas músicas ya sonarían en su día, ¿no? Si tú escuchas según qué músicas de la Edad Media, pues probablemente cuando esta catedral, por ejemplo, pues empezó a funcionar como tal, pues seguramente el canto gregoriano ya sonaría en estos muros, ¿no? Por tanto, yo creo que son los espacios idóneos. Yo siempre digo que la gente de producción en este festival tiene que hacer poco, porque realmente los escenarios magníficos ya los tenemos puestos.
diálogos este año, por ejemplo, diálogos célticos. Se intenta cada año hacer algo distinto, ¿no? De estos diálogos célticos entre dos personalidades de la música como son Jordi Sabal y Carlos Núñez. Sí, intentamos poner pinceladas, ¿no? de modernidad, podríamos decir, de intentar explicar que la música antigua es una cosa viva, ¿no? Como un músico de la música folk, incluso pop en algunos momentos, como Carlos Núñez, se junta con un músico de la talla de Jordi Sabal, de música clásica, música antigua, y juntos lían un programa muy interesante, ¿no? O como Fami Alcai con otras gentes hacen también encuentros entre las músicas de ida y vuelta de Hispanoamérica, de Latinoamérica y la península, etcétera, etcétera, ¿no? Un poco buscar esa vuelta y demostrar que las músicas antiguas están vivas, que partiendo de la tradición se pueden hacer cosas muy modernas y muy contemporáneas. Derviches este año otra vez, eso sí que combina también varias culturas. Sí, bueno, los derviches, que además es el misticismo musulmán, ¿no? Este misticismo del amor, ¿no? Como muchas veces nos habla del Islam como una cosa de ahí fea, mala, de terrorismo, no sé qué. No, el Islam tiene una vertiente sufí que es muy interesante, ¿no? Que es justamente el encuentro con Dios a través del amor, ¿no? Justamente los derviches que giran, es su forma de rezar, van a estar presentes, han estado en otras ocasiones aquí en el festival, en un par de ocasiones por lo menos, y este es un espectáculo también muy contemporáneo, en tanto que mezcla justamente la tradición de los derviches del siglo XI pues con músicas actuales, con un disc jockey, etcétera, etcétera. Y las entradas son gratuitas, hay que tener invitación y luego son pagando 2 conciertos en el Palacio. Así es, invitaciones para los conciertos de los templos, todos ellos son gratuitos, y para los 2 del Palacio de Congresos se pueden comprar entradas en la página del festival. Festival Camino de Santiago tiene 13 conciertos de música antigua y tiene conciertos relacionados con el órgano. Es habitual que en la iglesia de Verdún todos los años tengamos un concierto y este año la concertista es la que tenemos aquí con nosotros, es Esther Ciudad. Bueno, me imagino que es un honor participar en este festival. Hombre, claro que sí, es un honor, un placer, un gusto, eso es. Sí. Bueno, la música de órgano está de actualidad porque aparentemente parece, o puede parecer, que sea a lo mejor para expertos. Bueno, en algún momento pudo ser para expertos o parece que pudo ser para expertos, pero en este momento está de actualidad, se está haciendo un gran trabajo, está habiendo ciclos que están no inventando cosas nuevas, sino renovando algunas tradiciones, algunas ideas y buscando espacios y programaciones que pongan de nuevo de moda el instrumento. Pues claro, hay mucha música para órgano, que es muy desconocida. Sí. Cuando hablamos de órgano conocemos Bach. Bueno, efectivamente. Digamos lo más popular, pero hay muchas más cosas. Exacto. Entonces, de lo que se trata es eso, ¿no? De rescatar esas músicas que a lo mejor no son tan conocidas y ubicarlas, darles un contexto, una nueva narración, un nuevo discurso y ponerlas en el sitio que se merecen, ¿no? ¿Hay estudiantes que quieren aprender el órgano? Sí, yo este año, después de varios años de mucho trabajo en Teruel, tengo 8 alumnos de órgano. Yo digo porque habitualmente todo el mundo cuando yo estudia música, yo piano, ¿no? Sí, bueno, pero es importante que primero estudien piano. Sí, y luego ya viene el órgano. Y luego viene el órgano, sí, que quizá puede parecer que es un instrumento y en realidad así viene, ¿no? Como un poco más tardío en la vocación.
a lo mejor en teoría un poco más complicado de poder trabajar, ensayar, etcétera, ¿no? Claro, sí. Porque órganos no tenemos muchos. Claro, los niños pueden tocar el piano en su casa normalmente, se puede comprar una clavinova, pero ya entrar en contacto con el instrumento, eso ya es un hándicap, ¿no? Y la gente joven ya no va a las iglesias, que es donde está el instrumento, donde se escucha. Y luego la segunda parte, que es el estudio, pues hay que ir a un conservatorio donde tienen el instrumento, en fin, se complica. Es complicado, y luego a nivel de conciertos es auténtica música de iglesia, porque se hacen en las iglesias, los órganos, la música de órgano. Sí, efectivamente es música que se compuso para tocarse en la iglesia, pero en este momento se están buscando, digamos, arreglos, nuevas visiones de la música que podamos hacer, por supuesto, con el máximo de los respetos, en un instrumento, en principio, que hace música espiritual, podemos decir, pero que podemos encontrarnos con sorpresas muy interesantes, muy atractivas y que generan nuevo público. ¿Y eso, público cada vez tenemos más? Sí, cada vez tenemos más. Poco a poco, pero cada vez tenemos más. Pues esperemos que tengamos más público, que sea más conocida esta música, y aquí en este festival, que todos los años tiene un espacio dedicado a la música de órgano del Festival Camino de Santiago. Bueno, pues esperemos, y gracias a Luis por el gran trabajo, a Luis Calvo, el gran trabajo que está haciendo con la programación, una programación que puede parecer habitual, ¿no? Pero que no lo es una programación muy inteligente. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Esta es la iglesia del Carmen, donde habitualmente se realizan los conciertos del Festival Camino de Santiago, los que se realizan en la ciudad de Jaca. Este año volverán los conciertos a esta iglesia del Carmen, y en años anteriores, entre otros, hemos podido escuchar a las Voces del Aire, también a Jordi Sabal o a Seretísima Pietà. Son conciertos que tenemos en Jaca, en la iglesia del Carmen.
Y el Museo Diocesano de Jaca es protagonista del Festival Internacional Camino de Santiago con una exposición, El Bestiario Sonoro, una exposición de Luis Delgado. Ya el pasado año tuvo una exposición de Luis Delgado relacionada con instrumentos antiguos. Vamos a hablar precisamente de esta exposición para conocer instrumentos muy interesantes, muy curiosos. Bueno, Luis Delgado, ¿en qué consiste esta exposición que tenemos este año aquí en el Museo de la Catedral? Bueno, pues es una exposición que habla del bestiario sonoro, como decías, y en realidad recoge tres aspectos de esta relación
relación de los hombres con los animales a través de los instrumentos, ¿no? Tenemos piezas que hablan de la ornamentación, ¿no? La simbología. Por ejemplo, tenemos un quinquín, que es un instrumento de China que está decorado con garzas. La garza es el animal de la sabiduría, de la meditación, etcétera, ¿no? Luego tenemos otra sección, digamos, otro apartado, que son los reclamos, ¿no? Los reclamos para comunicarse con los animales, o bien para llamarlos o bien para ahuyentarlos, ¿no? Entonces tenemos unas conchas, las típicas conchas que se utilizan como trompas, ¿no? Pero también tenemos los instrumentos que están hechos con materiales animales, ¿no? Y en este caso tenemos unas flautas, entre otras cosas, son más de 100 instrumentos los que se exhiben. Os estoy haciendo una selección muy rápida, ¿no? Tenemos unas flautas hechas con conchas, pequeñas conchas de Mike Ryan, Cecil Music, que es una empresa que se dedica a hacer estas flautas de concha, que no es nada habitual, ¿no? Luego, entre los materiales curiosos, pues tenemos una vitrina en la que conviven un pandero de Verdiales que está hecho con piel de burro, porque es un pandero que requiere mucha fuerza y mucha potencia, está hecha con piel de burro, y también una quijada de equino que se utiliza en Perú, es el antecesor de la quijada de orquesta sinfónica, ¿no? Del vibraslap, que se llama en inglés, ¿no? Luis Delgado, es una exposición distinta a la que estuvo el pasado año aquí. Sí, no se repite ninguna pieza. El año pasado hablábamos de instrumentos sagrados, los instrumentos que de alguna forma el ser humano toca mirando al cielo en todas las culturas, y estas son otro tipo de instrumentos. Quizás es más étnica, porque hay instrumentos de muchas procedencias, de prácticamente todos los continentes, ¿no? Pero es una exposición muy distinta en contenidos y en concepto, ¿no? ¿Y estos instrumentos de dónde provienen? ¿Dónde están habitualmente? Habitualmente están en la colección que tenemos en Urueña, que es un pueblo de Valladolid, en el Museo de la Música, que es una colección que reúne más de 1.300 piezas, de las cuales exhibimos fijas 600. Entonces aquí hay algunas de las que están en las vitrinas y otras que salen solamente para exposiciones temporales. ¿Son complicados conseguir estos instrumentos? Muchos de ellos sí, muchos de ellos son verdaderamente curiosos. Por ejemplo, hemos traído un reclamo para pescar tiburones que se llama Tuipú, de la isla de Samoa, que no es frecuente encontrarlo, porque además normalmente para la pesca se utilizan reclamos visuales, ¿no? Lo que se utiliza para pescar pues son cebos visuales, y este es un reclamo sonoro, ¿no? Son una serie de cocos que los indígenas pues remueven en el agua, y entonces los tiburones perciben que hay alguien debatiéndose en la superficie y acuden a ver qué pasa, y ahí es donde les están esperando, ¿no? Entonces son instrumentos verdaderamente interesantes. Usted ha participado bastantes años como músico en este Festival Camino de Santiago. Pues sí, con su formación musical. Sí, la verdad es que hemos tenido la suerte de que nos hayan llamado para distintos proyectos, y este año además presentamos, el día 24 de agosto, presentamos aquí en la Catedral un disco que hemos grabado precisamente para el museo, muy relacionando las músicas con las piezas que exhibe la Catedral, con lo cual el visitante puede, por decirlo de alguna forma, escuchar la música que se oía en el tiempo en el que se crearon esas piezas artísticas, ¿no? Como resumen, podemos decir que estamos acostumbrados a conocer poquitos instrumentos, pero es que en la historia de la música hay muchos instrumentos. Es inabarcable, es inabarcable. O sea, nosotros, ya te digo, tenemos más de 1.300 piezas y no tenemos nada. O sea, el mundo de las herramientas sonoras es infinito y súper apasionante, ¿no? ¿Y todos estos instrumentos, digamos, están afinados para hacer una melodía? Bueno, no todos. La mayoría. No todos, muchos de ellos sí. Las conchas de Mike Ryan, esos hacen escalas pentatónicas perfectamente afinadas y tal. Pero algunos son simplemente reclamos, o sea, que se utilizan para llamar a los animales o para ahuyentar a los animales. Entonces emiten sonidos, ¿no? Pues interesante esta exposición que tenemos hasta el último día del festival aquí en el Museo Diocesano. 21 de agosto. Pues muchísimas gracias. Gracias, muchas gracias.
El Camino de Santiago es patrimonio de la humanidad, es una de las rutas importantes, sirve para vertebrar la comarca de la Jacetania desde el punto de vista cultural, también económico, como hemos escuchado, y también es parte importante que conozcamos su historia. ¿Por qué es importante el Camino de Santiago? Para eso nos va a ayudar Belén Luque, que es nuestra colaboradora y directora del Museo Diocesano aquí de Jaca. Belén, ¿por qué es importante el Camino de Santiago? Bueno, el Camino de Santiago es importante, como muy bien has dicho, actualmente como desde el punto de vista económico, pero sin duda alguna es fundamental desde el punto de vista histórico-artístico. No debemos olvidar que a partir de la fecha de 1077, en la que Jaca es elegida primera capital del Reino de Aragón por el rey Sancho Ramírez, decide que el Camino de Santiago pase por su recién fundada capital. A raíz de este hecho, pues por ejemplo, se producirán hechos tan emblemáticos como la construcción de la Catedral de Jaca, porque evidentemente el Camino de Santiago atrajo a una gran cantidad de artistas, de artesanos, de escultores, de pintores y de constructores, por supuesto, que vendrían a construir algunos de los principales monumentos que todavía hoy en día, más de 1000 años después, podemos ver en la comarca de la Jacetania. Uno de los importantes que no lo podemos ver, el Hospital de Santa Cristina. Sí, realmente, bueno, el Camino de Santiago en esta entrada, en este desvío que hizo el rey Sancho Ramírez, porque no debemos olvidar que antes el Camino de Santiago entraba por el puerto de Palo en Echo, pero el rey Sancho Ramírez decide desviarlo para que entre por Santa Cristina de Somport, un puerto que era más practicable durante más épocas del año. Santa Cristina de Somport, que hoy en día son ruinas, pero que estuvo considerado como uno de los 3 hospitales más importantes que tuvo la cristiandad. Era un gran albergue para peregrinos, había mesones, había iglesias, por supuesto, había una gran necrópolis en la que vemos que eran enterrados peregrinos, porque no debemos olvidar que el Camino de Santiago era un camino de ida y de vuelta también. La Catedral de Jaca, parte importante, se hacen aquí conciertos. Santa Cruz de la Seró será otro punto importante, que también tenemos conciertos en el festival. Evidentemente, la iglesia de Santa María de Santa Cruz de la Serós es un monumento emblemático del románico en la comarca de la Jacetania. Además, no debemos también perder de vista que está fundamentalmente ligada al inicio de los orígenes del Reino de Aragón. El propio rey Ramiro I hizo importantísimas donaciones a esa iglesia de Santa María y, entre otras, residió allí la condesa Doña Sancha, de la que tenemos un legado fundamental hoy en día, que es ese magnífico sarcófago de Doña Sancha, considerado una de las piezas claves del románico mundial y que tenemos aquí en Jaca, en el convento de las Benedictinas. Tenemos conciertos en Verdún, en Echo y en Siresa. Tenemos a Carlos Núñez, Siresa, que es otro de esos joyas que tal vez un poquito desconocidas, pero es una joya del románico. Bueno, realmente San Pedro de Siresa es un lugar espectacular. Primero, porque todavía siguen siendo inciertos realmente los orígenes, aunque parece que la parte más antigua es del siglo IX, aunque el edificio que vemos hoy en día correspondería ya al siglo XII, a la época de Alfonso el Batallador. No debemos olvidar que de la mano de la condesa Doña Sancha, como acabamos de citar, ella llegó a presidir la comunidad de San Pedro de Siresa, aunque era mujer, era una mujer muy poderosa, llegó a presidir esa comunidad de San Pedro de Siresa y allí educó a su sobrino, al futuro Alfonso el Batallador, porque San Pedro de Siresa en época medieval contaba con una de las bibliotecas más importantes de la cristiandad y por tanto era un gran monasterio del que hoy en día conservamos esa iglesia de San Pedro y en la que en su interior pues hay un Cristo románico del siglo XII absolutamente maravilloso. Estamos escuchando de fondo las campanas de la catedral, que servían también de guía, ¿no?, para peregrinos, para todo el mundo. Claro, hoy en día nos parece esto como algo extraño, ¿no? Todo el mundo tiene un móvil, tiene conexión a internet, pero antiguamente no. Y por ejemplo, Antonio, tenemos que tener en cuenta que Jaca en época medieval estuvo completamente amurallada, una muralla monumental con 8 entradas y 28 torreones. Por la noche las puertas de la muralla se cerraban y las campanas avisaban a los peregrinos de que esas puertas se iban a cerrar y que iban a tener que dormir fuera, ¿no? Por tanto, las campanas servían para muchas cosas, evidentemente no solo para avisar a los peregrinos, sino para avisar de algún peligro, algún incendio, pero evidentemente eran un reclamo fundamental para guiarse en el camino. Las redes sociales de ahora, las campanas antes, ¿no? Eso es, había muchísimos toques. Es verdad que en la catedral desde los años 80 Luis Job grabó los toques que se conocían, que habían llegado hasta el siglo XX de la catedral de Jaca y tenemos un repertorio amplísimo, pero todavía en época medieval había sido mucho mayor, claro que sí.
A lo largo de los 27 años del Festival Internacional Camino de Santiago hemos tenido conciertos en diferentes iglesias, Santa María Santa Cruz de la Sirós y en la iglesia de Verdún, fundamentalmente conciertos de órgano, en Echo o en San Pedro de Siresa. Este año volverán los conciertos para culturizar y sobre todo para poner en valor culturalmente el Camino de Santiago en nuestros pueblos.
Estamos en una de las entradas de la Catedral de Jaca, que es parte importante del Camino de Santiago. Vamos a hablar del Camino de Santiago con Fernando Sánchez, que es diputado de la Diputación Provincial de Huesca. Fernando Sánchez, bueno, el Camino de Santiago tiene gran importancia para la Diputación Provincial. Por supuesto que sí, ¿no? No tenemos muchos patrimonios de la humanidad, además este año se cumple el 25 aniversario de su declaración, que fue en el año 1993, y desde luego desde la Diputación Provincial de Huesca pues apoyamos el Camino de Santiago como un camino de cultura, como un camino de patrimonio, como un camino turístico y de generación también de economía. Porque eso iba a ser, el Camino de Santiago es un dinamizador económico, puede ser, o se intenta que sea. Se intenta, ¿no? Estamos trabajando, la verdad que en los últimos años ha habido una disminución, y hay que ser sinceros, en el tránsito de peregrinos. Se han desviado más por la zona de Navarra, fundamentalmente por un problema que hay en la parte del Valle del Aspe, en la parte francesa, que creo que vamos a solucionar en breve con un proyecto europeo, y a partir de ahí, pues también desde la parte de Aragón,
trabajar para que este camino que fue tan importante históricamente, pues otra vez esté todo lleno de peregrinos, que a la vez, lógicamente, al pasar por aquí, pues generen economía muy importante para nuestros valles. Además, un tipo de visitante, de turista, que viene en unas épocas que no son las épocas de máxima ocupación, es decir, no vienen en pleno invierno, que tenemos las estaciones de esquí en esta zona, ni vienen en pleno, huyen del calor, en pleno agosto y en julio, ¿no? Vienen sobre todo en primavera y otoño y nos viene fenomenal, ¿no? Para mantener pues, determinados puestos de trabajo y negocios durante esa época del año. Camino de Santiago, que tiene diferentes albergues, y además en su pueblo, en Canfrán, que va a haber importantes proyectos con un centro de acogida y con un albergue del peregrino. Sí, dentro de este proyecto tan importante que se va a hacer con una actuación la más importante en la parte del Valle del Aspe, con unas pasarelas para evitar la carretera nacional, se va a hacer en Canfrán un centro de acogida de peregrinos en la zona de la estación, que creemos que va a ser muy importante, es algo que demandan los peregrinos, y luego en el pueblo yo creo que su origen tiene que ver mucho con él y su estructura con el Camino de Santiago, que es Canfrán Pueblo. Vamos a hacer también un albergue de peregrinos singular, además, que sea también una referencia. Porque recordamos, la parte francesa, el problema es que actualmente, a fecha de hoy, los peregrinos tienen que ir por la carretera del Valle del Aspe, con todo el peligro que lleva con camiones y todo el tráfico, y ahora hay un proyecto donde se hacen unas pasarelas que se evita esta carretera, con lo cual ya de Francia vendrían aquí y no se irían a Roncesvalles. Es así, prácticamente aquí los únicos peregrinos que tenemos son los que empiezan en el Somport, son los Portus, y los que vienen de Francia se van todos por la zona de Navarra, porque la propia asociación Andonné de Francia desaconseja a los peregrinos por la peligrosidad venir por ese Valle del Aspe, por lo que has comentado tú, porque tienen que pasar por la carretera, es una carretera muy estrecha. Estas pasarelas van a solucionar este problema y esperamos pues, bueno, que sea tremendamente positivo para el aumento de peregrinos en esta zona, porque lo tenemos todo, tenemos un territorio fantástico, tenemos un patrimonio asociado del Camino de Santiago increíble y muchas ganas de que vengan los peregrinos. Este año, como novedad, tenemos a Carlos Núñez. Por un lado, nos va a realizar un concierto en San Pedro de Xeresa, luego realizará los diálogos con Jordi Sabal. También los derviches, son músicos que habitualmente viven en Francia, pero que realizan su música con músicos de Tánger, de la zona de Egipto y de la zona árabe. Estos conciertos serán en el Palacio de Congresos, en los diálogos célticos, con el concierto también de los derviches.
Una de las partes importantes del Festival Camino de Santiago es el mercado medieval. Del 28 al 30, este lugar donde estamos, la Plaza de la Catedral, será uno de los escenarios del mercado medieval, de las tres culturas, la cultura cristiana, la árabe y la cultura judía. Vamos a hablar de este mercado, de la ciudad de Jaca y lo que representa para la ciudad este Festival Internacional Camino de Santiago con el alcalde, con Juan Manuel Ramón. Bueno, ¿qué representa para la ciudad de Jaca este festival que llevamos ya 27 años? Bueno, pues el festival en sí, en toda su globalidad, fue una apuesta importante a la Diputación Provincial de Huesca, en un momento en el que no vivía el mejor momento del Camino de Santiago, y durante todos estos años mantuvo la apuesta la Diputación Provincial, con todas las actividades que se realizan, ya hace muchos años también con ese final en el mercado medieval, un mercado que intenta reproducir cómo eran los mercados en aquella época, con decoración, con actuaciones, con personajes de aquella época y con los puestos ambientados, y que bueno, yo creo que cada año se va intentando mejorar aquellas cuestiones que se ven menos adecuadas o que no acaban de encajar, y que se ha llegado a un gran atractivo de este mercado, que atrae mucha gente también de todos los pueblos y ciudades del entorno y de otras ciudades de ya algo más de distancia, y que mucha gente elige esas fechas para poder venir a verlo. En torno a 100 puestos tenemos en este mercado medieval aquí en Jaca, ¿no?, de las tres culturas. Sí, además yo quería recalcar eso de las tres culturas, en un momento importante, en un momento delicado en el que volvemos a intentar, por parte de algunos se vuelve a intentar poner el miedo sobre el diferente, sobre el que viene de fuera. No hay que olvidar que nuestras sociedades ya hace muchos siglos eran capaces de convivir en las diferentes religiones, las diferentes culturas, y que es hacia lo que tenemos que ir. Y por qué no el mercado también viene a representar eso, en una ciudad como Jaca, que hace muchos años que tiene un festival folclórico, que junta culturas, que es la entrada del Camino de Santiago, del Camino Patrimonio de la Humanidad, por el Sumus Portus, y Jaca, su primera ciudad importante, con esa convivencia que ha dado siempre el Camino de Santiago, esa mezcla de culturas. Bueno, pues Jaca es una ciudad que tiene que ser punta de lanza en esa convivencia de todos, y es una mezcla de culturas. Una mezcla de culturas, el mercado medieval aquí de Jaca, y luego una actividad importante del Camino de Santiago para la ciudad de Jaca, ¿no?, que es un poco el centro de este punto de itinerario cultural. Sí, también son otros pueblos de la comarca que tienen que ver con el Camino de Santiago, pero evidentemente la parte más importante le corresponde a Jaca, con actuaciones muy importantes que nos traen a virtuosos de la música, de diferentes estilos y de diferentes formas de música, que difícilmente se podrían ver en un sitio como Jaca, de no ser por esta apuesta cultural que hizo la Diputación Provincial, que seguimos manteniendo, y que gracias a la gran respuesta del público, tanto de la gente de Jaca como la gente que nos visita, se puede seguir manteniendo esta apuesta cultural que tenemos que ser capaces de disfrutar. Es una gran marca cultural el Festival Camino de Santiago, para la comarca de la Jacetania y para la provincia de Huesca. Sí, además, para aquellos que nos estén viendo y que posiblemente lleven 20 y tantos años oyendo algo de esto y no hayan dado el paso de acercarse a las diferentes actuaciones, les invito a que lo hagan, porque para mucha gente es algo que les suena raro, que no conocen, que en este tipo de música no saben si les va a gustar o no, y seguramente se los sorprenderá muy gratamente cuando puedan ver a las personas que van a participar en estas actuaciones, porque estamos hablando de los mejores de los mejores. Como aquí nos viene siempre Eduardo López Banzo, Jordi Sabal, creemos que es lo más conocido, y si no, es muy complicado que vengan, y son muy importantes. Efectivamente son los más conocidos, pero no aquí, en todo el mundo. Estamos hablando de gente que se la rifan en todo el mundo, y que Jaca tenemos la fortuna de poderlos oír casi cada año. No todos los años todos, pero con mucha asiduidad, y es un lujo que no somos capaces a veces de apreciar o darle el valor que tiene, y deberíamos ser capaces. Además, este año pues hay una figura mediática que lo es y que lo ha sido, porque es un gran virtuoso de la música, como es Carlos Núñez, que va a juntarse con Jordi Sabal y que nos van a dar en el Palacio de Congresos esa mezcla sobre música celta, que creo que va a ser algo para recordar, y que solo van a poder ver los de San Sebastián y los de Jaca, y que por lo tanto espero que la gente no se pierda esta oportunidad, porque se arrepentirán. En los últimos años, el Festival Internacional Camino de Santiago realiza proyectos de cooperación con el Festival Le Boulevard, con músicos que vienen fundamentalmente de Marruecos. Durante un tiempo están ensayando aquí en Jaca, presentan su proyecto, este año va a ser en los polvorines de la Ciudadela, y luego tiene su actuación conjunta también en la zona de Casablanca, en Marruecos. Son actividades de cooperación que también sirven para unir culturas. Cooperación es una residencia artística entre músicos aragoneses y músicos marroquíes que tiene lugar en la ciudad de Jaca durante 12 días, que trabajan sobre un tema, sobre sus intereses musicales, y que luego nos lo muestran aquí a los ciudadanos de Jaca, y que posteriormente se verá en Casablanca, en la capital económica de Marruecos, en el mes de septiembre. Esto ensayan aquí en Jaca y luego hacen un concierto en los polvorines en la Ciudadela y luego van a Casablanca. Así es, en Casablanca hacen 2 conciertos, uno en el Instituto Cervantes y otro en el propio Festival de Le Boulevard, que es un festival muy grande, muy importante, que se hace ahí en septiembre todos los años, y bueno, es una forma de
ver cómo dialogan las culturas tan próximas como son la marroquí y la peninsular, separados solamente por 14 kilómetros, que parece que estemos tan lejos, pero estamos ahí mismo, y ver cómo, bueno, la música pues puede con todo, es la lengua universal, el lenguaje universal que sirve para dialogar entre culturas. Y esto cada año la Diputación Provincial busca músicos distintos, sobre todo músicos del lado, digamos, aragonés, cada año tenemos a músicos distintos. Sí, así es, este año tenemos a una persona que viene del jazz, a Pontaque, que es Gerardo López Pontaque, que es una persona trompetista que se dedica al jazz, y por tanto cada año vamos buscando géneros distintos, ¿no? Desde las músicas tradicionales al pop, al hip hop, etcétera, ¿no? Va a ser el jazz un poco la excusa para comunicarnos con los amigos marroquíes. Like it is.